Vamos a ver esta propiedad 2. Lo que nos dice es que si estamos trabajando en un producto interior, se satisface esa desigualdad que podemos observar y una desigualdad muy importante, ¿de acuerdo? Cualquier cosa voy a estar acá mirando para los que escriben y no hablan. Bien, entonces miren, tengan claro por favor que el producto interior, ¿de acuerdo? Va del espacio V por V hacia el cuerpo. Entonces, cuando yo le aplique el producto interior a dos elementos, ¿de acuerdo? Este nuevo valor, que es el producto interior, llega al cuerpo. O bien estamos en los reales o bien estamos en los complejos. Este símbolo que está acá, si estuviésemos en los reales, va a significar valor absoluto, y si estuviésemos en los complejos, el módulo, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que el módulo del producto interior entre U y V es menor o igual que el producto de las raíces de los productos interiores de cada uno con sí mismo. Bien, respectivamente. Para hacer esta demostración hay un truco, que uno puede partir con el truco desde antes o desde arriba. Bien, el truco está acá, miren. Este es el truco del cual hablamos. Ayer estaba revisando mi cuaderno del lineal del magíster y partíamos con esto. Así que el truco es esto, llamar a alfa este valor que ustedes pueden observar. Bien, que es el producto interior de U con B dividido por el producto interior de B con el mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, sea un alfa que se encuentra en los complejos arbitrarios, de la propiedad 3 que nosotros tenemos se satisface lo siguiente, que cuando tengo el producto interior entre un número con sí mismo, no un número, de un vector con sí mismo, este es mayor o igual que 0. Bien, es una de las propiedades del producto interno. Producto interior, miren, acá. Si yo tengo el producto interior de un elemento con sí mismo, este es mayor o igual que 0. Entonces voy a aplicar eso. Obviamente que primero digo que el elemento con el cual estoy trabajando es U menos alfa V. Si nosotros trabajamos y aplicamos las propiedades, bien, si usted aplica las propiedades acá, llega rápidamente a que esta expresión que está acá es igual a la expresión que está en la segunda línea. No sé si ustedes son capaces de ver por qué queda esto. O lo hacemos aquí al ladito, ustedes me dirán. ¿Entienden cómo salto de la primera a la segunda línea? No, profe. Nicolás, solo me falta subir a YouTube la clase del 15 y del 17. Pero las subí están en stream porque Víctor las subió. Miren, recordemos que nosotros sabemos que que puedo separar sumas siempre, puedo separar la suma. Está acá la primera entrada o la segunda entrada. Pero lo que no puedo hacer, bien, lo que hay que tener mucho cuidado es que sacar los escalares. Entonces, acá en un principio usted dice, bueno, voy a aplicar la propiedad de la primera propiedad de acá. Entonces esto va a ser igual producto interior entre U con U menos alfa V menos o más menos alfa V, ¿con quién? Con U menos alfa V. Bien, ya apliqué la primera propiedad. Perfecto. Ahora voy a aplicar la propiedad acá. Bien, entonces esto va a ser igual al producto interior. Estoy acá aplicando, va a ser el producto interior entre U y U, más producto interior entre ese mismo U con menos alfa V. Bien, y luego acá lo mismo, más producto interior entre menos alfa V con U más producto interior finalmente de menos alfa V, ¿con quién? Con menos alfa V. Bien, apliqué la propiedad de que se puede separar obviamente uno por uno, pero si usted ya es capaz y ya entiende que puede separar tanto la primera entrada con la segunda, entonces ya va de acá hacia acá directamente, ¿bien? U con menos alfa V con U, y menos alfa V con menos alfa V en producto interior, interno. Bien, cuando llegamos acá,
Acá no hay problema porque tengo el producto interior entre U y U. Acá, si yo quiero sacar ese menos alfa, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este menos alfa se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra ese menos alfa? En la segunda entrada. Y recordemos que si nosotros queremos sacar un escalar de la segunda entrada, hay que respetar esta propiedad. Mire, si yo quiero sacar el escalar de la segunda entrada, ese escalar que va a ir afuera va a ir acompañado del, ¿cómo se llama ese símbolo que se encuentra acá arribita? Conjugado. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Alguien recuerda qué significa esto? ¿Me están escuchando o no? ¿Será el conjugado? ¿Alguien puede escribir qué significa este símbolo que está acá arriba del alfa? El conjugado, muy bien. Recordemos que los alfas se encuentran en el cuerpo. Entonces, si yo quiero sacar un escalar de la segunda entrada, ese escalar tiene que salir como el conjugado. Pero si estuviese en la primera entrada, él sale sin conjugado. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces yo voy y lo saco. Entonces lo sacamos, no sé dónde escribirlo. Creo que lo hicieron acá. Sí, miren. Estamos acá. Ellos sacan, acá sacamos este escalar, que es el menos alfa, pero con conjugado. Bien, por eso queda esto. Perfecto. Observen acá. Este menos alfa que está en la primera entrada, como está en la primera entrada, este menos alfa va y sale solito sin conjugado. Que está acá. ¿Ok? Y por último acá, miren, acá ¿qué tenemos que hacer? Primero, tengo que sacar de la primera entrada el menos alfa, va solito, ¿bien? Entonces acá saldría menos alfa solito. Como tengo que sacar el conjugado, perdón, como tengo que sacar este escalar de la segunda entrada, él va a tener que salir con conjugado, entonces nos va a quedar el conjugado en menos alfa. El menos con menos, recordemos que el conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados, ¿de acuerdo? Y, bueno, acá en realidad porque es un escalar, tengo escalar el menos 1, se multiplica y luego nos quedaría simplemente alfa por el conjugado de alfa. Y recordemos que alfa por el conjugado de alfa es igual al módulo de alfa al cuadrado. Bien, es por eso que lo reemplazamos acá. Hay que tener cuidado ahí con quién sale, de dónde saco, si de la primera o de la segunda entrada. Bien, hasta ahí vamos todo bien. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la tercera línea es reescribir la primera parte, la segunda igual, pero yo quiero acá si yo quiero que acá el U pase adelante, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo puedo reescribir esto? Entonces recuerdo, si yo tengo el conjugado de un elemento, este viene a ser el mismo elemento. Entonces, como tengo este elemento acá, le voy a aplicar 2 veces conjugado y voy a llegar exactamente a lo mismo, no va a cambiar, ¿de acuerdo? Y esto se mantiene. Cuando yo estoy acá, bien, voy a trabajar el primer conjugado que podemos observar aquí. Entonces yo tengo el conjugado del producto de alfa con el producto interno entre V y U. Entonces eso es lo mismo que el producto del conjugado de alfa con el conjugado de V, U. Pero recordemos que el conjugado de V, U es lo mismo que escribir miren, el conjugado de V, U, del producto interno entre V, U. Esto es lo mismo que escribir producto interno entre U y V. ¿De acuerdo? Es por eso que acá ya no aparece. Y si se dan cuenta, se cambia. Y esto es lo mismo. Bien, entonces, ahora recuerdo. ¿A qué es igual esto? Si yo factorizo por menos, bien, tengo acá un elemento más el conjugado de ese mismo elemento. ¿Lo pueden observar? Acá si nosotros factorizamos, ¿sí?
Recordemos esta propiedad importante. Hay que repasar bien y tenerlas anotaditas estas propiedades, ¿bien? Acá, mire, me estoy refiriendo a esta parte de acá. Nosotros factorizamos por negativo y nos quedaría acá entonces un elemento más, porque ya factoriza el negativo, el conjugado de ese elemento. Y todos sabemos que en complejos eso va a ser igual a 2 veces la parte real de ese elemento. ¿Bien? Es por eso que esto que está en verde es lo mismo que esto. ¿Bien? Entonces nosotros llegamos a esta expresión, a que 0 es mayor o igual que esto. Entonces, ¿dónde está el truco del cual se hablaba? Es que ese alfa en el cual nosotros habíamos tomado arriba, ¿bien? Ese alfa del cual habíamos tomado, ahora vamos a tomarlo como esta división que tenemos acá. Bien, como el producto interior entre U con V dividido por el producto interior entre V con el mismo. Claro que esto solo es posible, obviamente, si V es diferente del nulo. Pero claramente que si V es el nulo, bien, obviamente que si V es el nulo, se satisface rápidamente la desigualdad. Entonces acá supongamos que V es, cuando es el nulo se tiene que trabajar por separado. Bien, entonces, mire, estábamos acá, arriba. Tenemos 0, menor o igual, U con U, producto interior de U con U, menos 2 veces la parte real. ¿De quién? Del elemento que estoy escribiendo. Más. Ahora voy a reemplazar este truco, que es llamar al alfa este elemento. Entonces voy y reemplazo. Por eso podemos observar acá y acá. Entonces ya reemplazamos. Después voy a aplicar las propiedades. ¿De acuerdo? Aplicamos propiedades. Podemos observar, mire lo que tiene acá usted. Tiene un producto entre el conjugado de un elemento por ese elemento. Y recuerde que cuando usted tiene el conjugado por ese elemento, propiedad importante igual, no lo olviden. Cuando tengo el conjugado de un z por el mismo z, eso es igual al módulo de z al cuadrado. Bien, no olvidemos esa propiedad que estoy aplicando acá. Abajo queda lo mismo. Acá puedo factorizar. Acá usted me dice, ¿se puede factorizar o no se puede factorizar? Claro que sí se puede factorizar, porque recordemos que el producto interior ya es un elemento del cuerpo, ¿bien? No se vayan a confundir y ustedes digan, ah, bueno, imagínense que tiene esto. Y usted me dice, bueno, profesora, voy a simplificar, permiso, simplifico y me queda V. Esto no se hace, ¿de acuerdo? Lo que sí se puede hacer es trabajando en el cuerpo, eso sí. Que es esto, porque mire, acá tengo el producto interior de V con V y acá tengo el cuadrado de ese producto interior, entonces factorizo acá 1 y acá me quedaría 1. Bien, y estamos escribiendo acá, esto lo bajo, pero hay que tener cuidado acá también, porque observen, tengo la parte real acá arriba que nos va a quedar un número real y la abajo también nos queda un número real, entonces escribir la parte real ya no es válido, porque si este producto, con este elemento, es el módulo de U con V al cuadrado, eso me da un número de acuerdo real. Y abajo como tengo V, ¿sí? Cuando usted tiene el producto interior de V con V, eso también es un número real. E incluso es mayor o igual que 0, pero como el V es diferente del elemento neutro, esto es mayor que 0, un número. Bien, entonces escribir la parte real acá ya no es válida, o ya no se escribe. Bien, después lo único que tenemos que hacer es simplemente simplificar, dado que tenemos menos 2 veces esta expresión más esta misma expresión, entonces nos queda esto. Bien.
Entonces, por acá nos queda que 0 es menor o igual que el producto interior de U con U menos el cuadrado del producto interior de U con, del módulo del producto interior de U con V dividido por producto interior de V con V. Entonces lo que hacemos acá es pasar al otro extremo o sumar a ambos extremos este término. Bien, después multiplico. Recordemos que como el V es diferente del nulo, puedo acá multiplicar y llegamos a esta expresión. Bien, de acá podemos llegar a esta. Y cuando ya estamos en esta expresión, y como nosotros sabemos que esta parte de acá es positiva y que esta parte de acá también es positiva, bien, nosotros podemos aplicar raíz cuadrada y llegar a la desigualdad a la cual nosotros queríamos trabajar. Bien, lo cual lleva con, ¿sí? Acá quiero que quede claro que acá en un principio le queda producto interior. Acá le queda producto interior de U con V al cuadrado dividido V con V. Bien, menor o igual producto interior de U con U. Luego lo que hacemos es multiplicar por 1 dividido, multiplicar por toda la expresión por V con V. Y usted me dirá, pero profesora, cuando nosotros multiplicamos, hay que tener cuidado en las desigualdades, porque si multiplico por un número positivo, no hay problema, pero si multiplico por un número negativo, ahí hay problema. Pero como yo ya sé que el producto interior de un elemento con sí mismo es positivo siempre, entonces no hay problema acá. ¿De acuerdo? Entonces multiplico acá se simplifica, llegamos a esta parte y acá nos quedaría esto. Bien, cuando ya lleguemos acá, tenemos en cuenta que el producto interior, donde lo escribí acá, que bueno, en este caso era mayor que 0 porque el V es diferente, pero en general el producto interior es mayor o igual que 0. Como esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0, y acá tengo un cuadrado mayor o igual que 0, entonces aplico raíces, incluso son mayores que 0, y obtenemos la desigualdad que nos piden. Acá que nos llegaríamos a esta desigualdad. Entonces aquí hay un truco que es llamar al alfa de cierta forma, darle al alfa cierta forma. Lo siguiente es trabajar con las propiedades de producto interior, con la definición de producto interior y con las propiedades del cuerpo. Bien. Y esa es nuestra propiedad 2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se define, o bueno, se dijo que el producto interior servía para calcular ángulos. Vemos que la desigualdad de Cauchy-Schwarz permite definir correctamente un coseno. Como podemos observar acá, dado un espacio vectorial con producto interior, dado un espacio vectorial con producto interior V, se define el coseno entre dos vectores. Obvio que acá no estamos hablando, quiero que quede claro que acá no estoy hablando de vectores solamente, de acuerdo, de pares, sino que también puede ser polinomios, bien, también puede ser matrices, etcétera. Obviamente lo que sí sabemos es ver analíticamente o gráficamente cuando trabajo en R2 en R3. Entonces el coseno del ángulo que se forma entre el vector U con V va a estar definido de esta forma, y obviamente como el coseno es una función que oscila y está acotada por menos 1 y 1, yo voy a decir que el coseno de ese ángulo está acá. Bien. Y eso cumple la buena característica que si U es igual a beta V, entonces el coseno va a ser igual a más menos 1. ¿De acuerdo? Es simplemente reemplazar el U por beta V y después usted se va a dar cuenta que le va a quedar igual al signo de beta, y eso va a ser igual a más o menos 1. ¿De acuerdo? Acá lo que dice, mire, por supuesto en espacios abstractos este ángulo no tiene sentido geométrico, como les estaba diciendo, tampoco tendrá un sentido geométrico
si no tomamos el producto usual o si estamos en CN, pero como vimos al comienzo en RN sí corresponderá al ángulo definido propiamente. Pero eso no significa que en forma abstracta uno pueda calcular el ángulo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta acá con la propiedad? Bien. Entonces, ¿alguna duda? Ninguna. Vamos entonces a lo de hoy, que está cortito. De la misma forma en la que nosotros hemos definido un producto interior a un espacio vectorial, ahora vamos a trabajar con norma y con norma inducida. ¿De acuerdo? Otra noción importante en geometría es el tamaño, que en matemática llamamos norma, o módulo también, o valor absoluto, ¿verdad? Dependiendo en qué espacio estamos. En la sección anterior vimos una fuerte relación entre la magnitud de un vector y el producto interior de este consigo mismo. Sin embargo, es posible definir tamaños con otros criterios. Por ejemplo, en una ciudad, la distancia entre dos puntos estará dada por el número de cuadras necesarias para llegar de un punto al otro, lo cual difiere sustancialmente de la longitud del trazo recto que une esos dos puntos. Por lo tanto, necesitaremos abrirnos a criterios más flexibles para definir el concepto de norma. Tal como hemos hecho hasta ahora, optamos por definir en términos de sus propiedades, no de fórmulas, de las propiedades. Entonces, la definición 1 que podemos observar acá nos dice lo siguiente: dado un espacio vectorial sobre un cuerpo, y recordemos que estamos trabajando sobre R o sobre C, se dice que la función que está definida acá, miren esta función, que va del espacio vectorial del cual estamos hablando hacia R más unido con el elemento 0, se dice que esta función es una norma si satisface estas cuatro propiedades. Bien. Para todo elemento V y para todo elemento alfa que se encuentra en el cuerpo se satisface lo siguiente, que la norma de un vector va a ser mayor o igual que 0, que la norma va a ser igual a 0, bien, que la norma es igual a 0, si solamente si que la norma de un elemento es igual a 0, si solamente si ese elemento es el elemento neutro. Si yo tengo la norma de alfa, la norma del producto de alfa con U, eso va a ser igual al valor absoluto o al módulo de alfa por la norma de U. Y la cuarta propiedad, ¿alguien sabe cómo se llama esa cuarta propiedad? ¿Alguien la reconoce? Se parece a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿o no? Esta propiedad es la desigualdad triangular. ¿Bien? Entonces, miren, tengo un espacio vectorial. Voy a definir una función que va de ese espacio vectorial hacia R positivo, incluido el 0. Bien, entonces yo voy a decir que ella es norma si satisface cada una de estas propiedades. ¿De acuerdo? Ojo, la norma de un vector mayor o igual que 0 siempre. Es 0 solamente si el vector es 0. Si yo tengo el producto y quiero sacar el escalar va a salir pero con módulo y se cumple la desigualdad triangular. Bien. Vamos a ver un ejemplo, o se puede ver un ejemplo. Por ejemplo, si usted le dice, tome el espacio vectorial de Rn y trabaje con esta función, que la norma de U, no la norma, sino que le dice, trabaje con esto, que esto es igual a la suma desde igual 1 hasta n del valor absoluto del módulo, bueno, del valor absoluto porque estoy trabajando en R de los U sub I. Bien, entonces afirmamos que esta es una norma. Bien, y esta norma corresponde a la distancia medida de una ciudad cuadriculada como la nuestra. Es conocida también como la distancia de Manhattan. Bien. Entonces la pregunta es, o verifiquemos si esta función, bien, si esta ley de correspondencia es o no
una norma. Bueno, acá ya lo afirman que sí lo es. Entonces la primera es que la norma es mayor o igual que 0 siempre. Entonces, si yo tengo la norma de un vector que se encuentra en Rn, recordemos que el vector, ¿qué coordenadas va a tener? Recordemos que acá nuestro vector u tiene las coordenadas u sub 1, u sub 2, hasta u sub n. Esta norma nos dice, bueno, lo único que tiene que hacer es sumar los valores absolutos de cada una de las entradas. Entonces, si cada una de las entradas se le aplique al valor absoluto, no, el módulo, recordemos que el módulo siempre es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces cuando yo sumo todos esos elementos que son mayores o iguales que 0, entonces esa suma es mayor o igual que 0, entonces satisface la primera propiedad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si es igual a 0? Entonces, si es igual a 0, nosotros tendríamos que esta suma es 0. Pero como esta es suma de números mayores o igual que 0, cada uno es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Nos queda otra opción que la suma de números mayores o iguales que 0, bien, para que sean 0, cada uno de los elementos tiene que ser 0. Por lo tanto, afirmamos que cada uno tiene que ser 0, y como cada uno tiene que ser 0, recordemos acá, nuevamente, que si el módulo del u sub i es igual a 0, entonces el u sub i es igual a 0. Y si cada uno de los u sub i es 0, al reemplazar acá me voy a obtener el vector nulo. Bien, y obviamente que si estoy trabajando en el vector nulo, para ir atrás, si estoy trabajando en el vector nulo y aplico esto, cuando yo aplique nos va a quedar igual a 0. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿O hay alguna pregunta? Si alguien puede responder, por favor. ¿No hay ninguna duda hasta acá? Bien, voy a tomar eso como un... Entonces, luego, tengo que ver si se satisface la propiedad de que la norma de lambda u es igual al módulo de lambda por la norma de u. Si nosotros queremos trabajar este elemento, esto primero lo multiplico el lambda por u, es decir, el lambda ingresa a cada uno de los elementos, después aplico la propiedad que es la suma desde igual 1 hasta n del módulo de lambda u sub i de cada uno de ellos. Como acá estoy trabajando en módulo, ¿de acuerdo? El módulo de un producto es lo mismo que el producto de los módulos. Entonces acá nos quedaría separado el producto de lambda por producto de USUI por el módulo de USUI. Pero como el lambda no depende de I, yo puedo sacar el módulo de I hacia afuera de la sumatoria y quedarnos esta expresión. Bien, y recordamos que esto es lo mismo que está acá. Yo no sé si ustedes me están siguiendo, por favor, así que alguien al menos responda si me sigue o no. Si está fácil de ver esto, o está difícil, o vamos bien. ¿Entendió? Bien. Acá hay pasos que no se escriben, pero si usted, cuando usted dígame, profesora, no entiendo eso, yo no tengo ningún problema en hacerlo a un ladito, ¿de acuerdo? Y desarrollar. Bien. Vamos con la última propiedad, entonces, observamos primero que si A y B pertenecen a los reales, entonces se satisface la desigualdad triangular en los reales. Bien, ya que si A y B tienen el mismo signo, se tendrá la desigualdad. En caso contrario, el valor absoluto de A más B será estrictamente más pequeño que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Bien. Entonces, observemos cómo trabajar esto. Recordemos, esta propiedad la vamos a utilizar porque estamos en los reales. Bien.
Entonces la vamos a utilizar. Entonces, como yo necesito ver quién es la norma de U más B, lo primero que hago es sumar U con B. Recordemos que U tiene entrada U1, U2, U3 hasta U sub n. Recordemos que V tiene entrada V sub 1, V sub 2 hasta V sub n. Cuando lo sume, sumo entrada con entrada, entonces me queda primera entrada de esa suma, U sub 1 más V sub 1, segunda entrada, U sub 2 más V sub 2, enésima entrada, U sub n más V sub n. Entonces voy a tener esa suma. Cuando yo le quiera aplicar esta función, es la suma, desde igual 1 hasta n, del valor absoluto de cada uno de los términos. ¿Bien? Bien, voy a tener U más V, pero U más V, ¿quién es? U sub 1 más V sub 1, coma, U sub 2 más V sub 2, coma, hasta el enésimo término que sería U sub n más V sub n. Entonces, esta función lo que hace es aplicar valor absoluto a cada una de las entradas y sumarlas. Entonces, por eso que lo tenemos representado de esta forma. Pero como acá ya estamos trabajando en los reales, bien, como acá ya estamos trabajando en los reales, yo puedo ir y aplicar la desigualdad triangular en los reales, acá. Puedo ir y aplicar acá. Entonces, esta desigualdad, esto nos va a quedar que el valor absoluto de esta suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Bien, con paréntesis. Bien. Como estoy trabajando en una sumatoria, aquí puedo separar. Bien, aplico la sumatoria del primer término más la sumatoria del segundo término, pero cuando yo llegue a la sumatoria del primer término me doy cuenta que es la norma de U, y cuando tengo la sumatoria del segundo término me doy cuenta que es la norma de V, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acabo de demostrar que la norma de U más V es menor o igual por esto, que la norma de U más la norma de V. Más la norma de V. Bien. Propiedad 1 que tenemos nos dice lo siguiente: dado un espacio vectorial con producto interior, con el producto interno que hemos trabajado en la clase pasada, que es una función que satisface 4 propiedades, ¿de acuerdo? Se cumple que la función definida por, como puede observar acá, norma de U igual a la raíz del producto interior de él con él mismo, es una norma. ¿De acuerdo? Bueno, hay que demostrar esto nuevamente. ¿Prefieren que lo lea o que lo escriba al lado? Ustedes me dicen. ¿Lo leo o lo escribo? Lo hacemos a paso al lado. Ay, ¿me escuchan ahora? ¿Ahora alguien puede hablar? ¿Puede ser paso a paso, profe? ¿Puede hablar alguien? Para ver si escucho, creo que está así. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien habló? No escucho nada. Ya hablé, profe, no sé si me escucha ahora. Sí le escuché, gracias. Creo que tenía el silencio. Más que ya pasa por encima del teclado. Pensé que no querían hablar. Bien, muchas gracias. Entonces, miren, vamos a demostrar esta propiedad al lado, ¿de acuerdo? Para no leer qué era eso. Ahí hay que...
Bien, entonces nos dice que si nosotros definimos la norma de esta forma, bien, o si definimos esta función de esta forma, ella satisface las propiedades de la norma. Entonces, usted dice, bueno, vamos a demostrar. ¿Cuál es la primera propiedad de la norma? ¿Lo recuerdan? La primera, demostraremos que, probaremos que la norma de U es mayor o igual que 0. Esa es la primera, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ¿quién es la norma de U? Según la definición que está acá, es la raíz del producto interior de U con U. ¿Cómo usted llega a que esto es mayor o igual a 0? ¿Alguien me puede decir cómo llegamos a que esto es mayor o igual a 0? Y esto es mayor o igual a 0 dado que cuando yo tengo el producto interior de un elemento con el mismo, este es mayor o igual a 0. ¿Bien? Entonces se satisface la primera. La segunda, probaremos que, ¿cuál era la segunda? A ver si me acuerdo. Que esto es igual a 0, sí, solamente sí. Un elemento neutro acá del espacio, sí, solamente esto. Bien, bueno, acá voy a escribir el 0 porque es en los complejos o en los reales. Bien. Bien. Entonces, como es ida y regreso, primero aplico la ida. Entonces, tenemos que, si norma de U es igual a 0, esto implica, aplico esta definición, que la raíz del producto interior de U con U es igual a 0. Bien, y si yo tengo la raíz como producto interior de U con U es mayor o igual que 0, entonces acá yo puedo sacar la raíz y simplemente quedarme U con U, producto interior de U con U igual a 0. Bien, aplicamos acá o elevamos al cuadrado ambos extremos y nos queda esto. Pero por propiedad de producto interior nos dice que si el producto interior de un elemento con el mismo es igual al 0, eso implica que ese elemento es el elemento neutro. ¿Cómo llego de acá a acá? Por propiedad de producto interior. Bien, ahora vamos con el regreso. Si U es igual al elemento neutro, entonces, ¿qué puedo afirmar? Puedo afirmar que si U es que necesito ver quién era norma, raíz. Usted puede decir lo siguiente, mira. Si, si U es igual al elemento neutro, entonces el producto interno de U con el mismo va a ser ¿quién? 0. Pero esto también implica que puedo aplicar la raíz. No nos queda esto. Y esto implica, ¿quién es esto? La norma de U. Entonces ya lo demostramos. La tercera, obviamente que acá estamos trabajando con U. Voy a escribirlo acá. U, V pertenece a V y alfa pertenece al cuerpo. Lambda, lambda le llamé alfa. Voy a llamarle lambda para tener igual. Ahora tengo que probar que la norma de lambda por U es igual a ¿quién? Al módulo de lambda por la norma de U. Esto tenemos que probar, entonces vamos a partir de acá.
sabemos que la norma de lambda u, bien, va a ser igual a la raíz, por la definición, del producto interno de lambda u, lambda u. Bien, entonces ahora me pregunto, bueno, quiero sacar estos escalares. De la primera entrada yo lo puedo sacar perfectamente, de igual no sufre ningún cambio, pero este de la segunda entrada, este va bien, pero este de acá cuando quiera salir va a tener que salir ¿con qué va a tener que salir? Voy a escribir mejor acá, para alguien que quiera revisar después. Saqué el primer lambda, ahora el que está en la segunda entrada va a tener que salir, pero con módulo. No, con conjugado, perdón. Miren qué estoy haciendo. Bien, pero esto es lo mismo que ¿qué cosa? Lambda por lambda conjugado, lo mismo que módulo de lambda al cuadrado. Por u. Recordemos que esto es positivo y esto es positivo, incluso puede ser 0. Por lo tanto, nos queda la raíz de lambda al cuadrado, la raíz de u con u, del producto interno de u con u. Y recordemos que como el módulo es positivo, acá puedo simplificar y simplemente me queda módulo de lambda por, y esto recordemos que la definición que está arriba, como estaba definida la norma de u. Bien, entonces así uno llega y demuestra. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos con la cuarta, que es el producto interior. Que no me va a alcanzar aquí, el producto interior. Perdón, estoy un poco cansada. Con la cuarta, que es la importante, una de las más importantes. Bueno, todas son importantes en realidad. En la desigualdad triangular demostraremos que la norma de u más v es menor o igual que la norma de u más la norma de u. Bien. Entonces vamos a trabajar con esto. Miren, recordemos, ¿a qué es igual a la norma de u más v? Según la definición que nosotros tenemos acá, es la raíz del producto interior de ese elemento con el mismo elemento. Entonces acá nos queda. O podríamos empezar calculando esto, miren. También es válido. Bien, ¿y esto quién sería? El producto interior entre... también es válido, claro que sí es válido, pero de u más b, de u más b, por definición. Bien, apliqué esto, pero a la misma vez yo recuerdo, bueno, que la profesora nos dijo que se puede separar, entonces voy a tener u con u, producto interior de u con u, más producto interior de u con v, más producto interior de v con u, más producto interior de v con v. Entonces esto va a ser igual. ¿A qué es igual esto que está acá? Esto es lo mismo que la norma de u al cuadrado. Bien. Más, acá, tengo el producto interior de u con v. Y acá, ¿cómo puedo hacer para que cambie ahí? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo nosotros hacemos para que se intercambien los lados? Porque yo quiero que también quede un u con v acá. ¿Se acuerdan qué ocurría si yo quiero intercambiar las posiciones en un producto interior? Se usa el conjugado. Muy bien. Entonces acá nos queda u con v conjugado más
norma de v al cuadrado. Bien, ¿y a qué es igual esto? ¿Recuerdan a qué es igual? Un elemento ¿Ah? Al neutro. ¿Al neutro? O al nulo. Recuerde cuando tiene un número complejo y le suma el conjugado. ¿Qué le queda? Ah, 2 veces la parte real. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá nos quedaría 2 veces la parte real. ¿De quién? Del producto interior de U con V. Más acá la norma de V al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Cuando llegamos acá, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué podríamos trabajar acá? Recordemos que acá simplemente hemos aplicado esto. Voy a anotarlo acá mejor. He aplicado que z más z conjugado es igual a la parte real de z. Perdón, 2 veces la parte real de z. Aquí voy a aplicar que la parte real de z es menor o igual que el módulo de z. ¿Ok? Entonces acá nos quedaría menor o igual. Esto se baja igual, no hay problema acá. Estoy trabajando acá, voy a aplicar, en realidad estoy aplicando esto de acá, aquí. Nos quedaría más 2 veces, entonces, el módulo del producto interior de U con V, vamos bien, más esto. ¿Se entiende hasta acá? Estoy aplicando esta propiedad. ¿Recuerdan alguna propiedad que tenía esto? Que demostramos al principio de la clase. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿La recuerdan a qué era igual? ¿O a qué era igual esta parte? Aquí. Esto, ¿a qué era igual? ¿O menor o igual que quién? Era menor o igual que la norma de U por la norma de U. Bien. Para los que no la recuerdan, estaríamos hablando de esta. ¿Sí? Acá la raíz, usted me diría, pero profe, ahí en la raíz sí, está bien en la raíz, pero recuerde que ahora la raíz de esto era la norma de U y acá la norma de B. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Bien. Ay, ¿qué hice? A ver. Profe, ¿Sí? ¿debido a qué uno puede decir que esas dos cosas son iguales? ¿Cuál cosas son iguales? Eh, el valor el valor absoluto del producto interior No, de U y B con la norma de cada uno. por la propiedad que acabo de demostrar, mira. Cauchy-Schwarz. ¿Te acuerdas que la demostramos? Sí, pero es que ahí decía como que era menor o igual. Entonces, ¿qué me permite decir que son iguales? No, es que yo estoy diciendo que son, lo puse igual. Es que en lo que está escrito dice que ¿Qué? son iguales. En No, el... menor igual. Acá mire, menor igual. Ah, ya. ¿Sí? Ah, claro. Me había asustado. No lo había visto. Gracias. Bien, entonces reemplazo eso. Lo reemplazo. Se dan cuenta que estamos aplicando varias cositas acá. Que, que es lo que hemos visto. Bien, entonces acá nos quedaría norma de U, norma de B, más norma de V al cuadrado. Bien, ¿alguien me puede decir a qué es igual eso? ¿A qué será igual eso? Primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Un cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces nos queda norma de U
más norma de v al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Acabamos de llegar a lo siguiente, a que la norma de u más v al cuadrado es menor o igual que el cuadrado de la suma de las normas respectivamente de u y v. ¿Qué se tendría que hacer ahora? ¿Qué sería ahora? Cauchy, pregunta, ¿podría aplicar la raíz acá? ¿Puedo llegar y decir, bueno, aplico raíz cuadrada y no hay ningún problema? Claro que sí, porque recuerde usted que la norma es positiva, esto es positivo. Y acá, como tengo suma de normas, también es positiva, entonces es válido, ¿de acuerdo? Entonces nos queda menor o igual que norma de u más norma de u. Y fin. Entonces, como esta norma que se definió acá atrás, va a ser la primera, la segunda, la tercera y la cuarta propiedad, yo digo, por lo tanto, de 1, 2, 3 y 4, se tiene que es una norma, así mejor. Es una norma. No, es una norma. Bien. Bien. Seguramente que en la guía va a aparecer otra función que le va a decir, ah, bueno, demuéstrame que es norma. Y se tiene que demostrar cada una de las otras. Recuerden que podemos utilizar todo lo que ya sabemos de atrás. Bien. Bueno, y acá estaba la demostración. Simplemente la quise hacer a mano para no leer. Bien, propiedad 2. Dado un espacio vectorial V con producto interior. Ah, pero mire, quiero que quede algo claro acá. Si yo, por ejemplo, le digo, ¿podría usted darme una norma de un espacio vectorial? Cualquier norma. Cuando usted le pregunten eso, deme una norma de un espacio vectorial que tiene un producto interior. Entonces dice, ah, bueno, defina la norma como la raíz del producto interior de ese vector con sí mismo. ¿Bien? Entonces, esta norma viene inducida por producto interior. Espacios vectoriales normados, ¿de acuerdo? Espacios vectoriales con norma inducida por un producto interior. ¿De acuerdo? Vamos con la propiedad 2 ahora. Dice, dado un espacio vectorial con producto interior y la norma inducida por él, ¿de acuerdo? Es decir, estoy hablando acá de que esta norma va a estar inducida por él, es decir, que es la raíz del producto interior de un elemento con sí mismo. Se satisface Pitágoras, si solamente si la parte real del producto interior de U con V es igual a 0, como podemos observar acá. La ley del paralelogramo, observamos acá, esta es una ley muy bonita que me vino en un certamen, parece demostrarla en el magíster, cuando se trabaja con análisis funcional. Todo esto es para análisis funcional. No sé si ustedes llegan a tener análisis funcional más adelante. Y por último, que si las normas son iguales, bien, las normas son iguales si solamente si el producto interior de la suma con la diferencia es igual a 0. No vayan a pensar que si las normas son iguales, los vectores son iguales, ¿de acuerdo? Eso no. ¿Queda claro? No vaya a pensar que de acá usted llega a que U con V es igual. ¿Queda claro? Por favor, no confundir con eso. Vamos a ver un ejemplo
con el cual estaríamos terminando. ¿Bien? El ejemplo nos dice lo siguiente. Considere R2 y los productos interiores definidos como usted está observando en la pizarra. ¿Bien? Observen, miren, es x1 y 1 más x2 y 2. Le estoy llamando producto interior con un subíndice 2. Acá con un subíndice asterisco. Miren la forma que tiene acá. El producto interior es x1 y 1. Obviamente, acá no se ha dicho, pero x es igual a x1 y 1. E y es igual a y1 y 2. Entonces estoy definiendo estos productos interiores. Ya lo dice, no hay que demostrar. Ahora me acordé que en la pregunta 3 de transformaciones lineales había un alumno que estaba tratando de demostrar que era una transformación lineal. Siempre tienen que responder lo que les piden. Si le preguntan el qué, trabaje el qué. Si le preguntan la imagen, trabaje la imagen. Bien. Entonces acá ya nos dicen que es producto interior, entonces no hay que demostrar que son productos interiores. Además se están definiendo normas importantes, que es la norma infinito. Tenemos la norma infinito. Tenemos esta norma sub 2 y esta norma asterisco. ¿Bien? ¿Cómo se define la norma? La primera de las normas que estoy trabajando se define como el máximo de los módulos. En este caso no voy a hablar de módulo, como estoy trabajando en R2, voy a hablar del valor absoluto, ¿de acuerdo? Usted va a tomar, por ejemplo, si yo le digo, calcule la norma de esto. Vamos a verlo ahora, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcular? Ambos productos. Bien, perfecto. La norma está definida de esta forma y esta norma está definida de esta forma. A. Calcule la norma anterior para el vector 2, menos 1. Entonces, ¿cómo usted trabajaría la norma infinito, por ejemplo? De la siguiente forma. Voy a anotarlo por aquí. Está más adelante desarrollada. Entonces, aquí, miren, sería norma de 2, menos 1 infinito va a ser igual al máximo ¿de quién? Del valor absoluto de la primera entrada comparado con el valor absoluto de la segunda entrada. Esto va a ser el máximo ¿de quién? El máximo entre 2 y 1. ¿Y cuánto es el máximo entre 2 y 1? Es 2. ¿Se entiende cómo calcular esa norma infinita entonces? Según esto. ¿Cuál sería la norma sub 2? En la que todos conocemos, ¿verdad? Es primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado de la norma euclidiana. Bien, entonces acá si yo le pido acá sería 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, nos quedaría la raíz de 5. ¿Sí? Y si pido trabajar acá, nos quedaría 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, más 1, 7, 3 más 4, 7, raíz de 7 nos quedaría esta norma. Por acá la norma de 2, menos 1, 2 es la raíz de 5, como les decía, y la norma de 2, menos 1 asterisco, raíz de 7. ¿Bien? Entonces ya se trabajó la primera parte. Pruebe que la norma no cumple la propiedad del paralelogramo, pero que estas otras dos normas sí lo hacen. Para ver que no cumple la ley del paralelogramo, primero me recuerdo quién es la ley del paralelogramo, que es esta. Vamos a ver, mire, acá estaba escrito, mire. Bueno, lo traje. Acá estaba, nos dio lo mismo. Vamos a ver que la primera no satisface, ¿de acuerdo? Cuando usted le dice, demuestre que no se satisface esto,
Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con contraejemplos. Bien. Entonces en este caso escribo la propiedad del paralelogramo. Voy a tomar estos dos vectores. Ángela, por favor. Voy a tomar estos dos vectores u y v. Primero voy a sumarlos, aplicarle la norma y elevar al cuadrado. Bien, pero la norma infinita, recuerden, estamos trabajando acá con la norma infinita. Bien. Entonces aquí sumé, la norma infinita me decía que era el máximo entre los valores absolutos de cada una de las entradas, y como en este caso es el máximo entre 1 y 1, simplemente nos queda 1. Ahora la diferencia, restar esto de acá, entonces nos queda 1, menos 1. Nuevamente, ¿cómo se aplica la norma infinita de 1, menos 1? Es el máximo del valor absoluto de 1, el máximo entre la norma, el máximo entre el valor absoluto de 1 con el valor absoluto de menos 1. Y el valor absoluto de menos 1 acá nos queda 1, por lo tanto es 1. Ahora vamos con la norma infinita de u, que es lo mismo, y el máximo entre 1 y 0 es 1, y acá lo mismo. Y cuando voy acá a reemplazar, cuando digo, a ver, voy a reemplazar acá, ¿cuánto es esto? 1. ¿Cuánto es esto? 1. Acá, esta norma, 1. Y por acá, 1. Entonces, 2 es igual a 4, diferente. Por lo tanto, no se satisface la propiedad del paralelogramo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta norma con la que estoy trabajando, que es la norma infinita, no es una norma inducida, ¿de acuerdo? Es norma, sí, pero no es inducida por un producto interior. Eso que quede claro, que no es inducida por un producto interior. Porque nosotros podemos observar que esto que está acá, este máximo, no lo puedo escribir como la raíz del producto interior de un elemento con el mismo, ¿verdad? No se puede. Por lo tanto, no es una norma inducida y no satisface la ley del paralelogramo. Mire lo que dice acá, importante. Luego, no se satisface y por tanto no es una norma inducida. Esto nos lleva a pensar de que si no satisface esa propiedad no es una norma inducida. ¿De acuerdo? Por otra parte, si nosotros trabajamos con las otras normas, recordemos que acá he trabajado con la norma infinita, acá voy a trabajar con la norma asterisco, no con la euclidiana. Bien, ¿cómo era la norma? Está bien. Anterior. Acá está. Raíz de x1 al cuadrado más 3. Con x estamos trabajando. Bueno, también. Raíz de u1 al cuadrado más 3 veces u2 al cuadrado. Esta es la norma con la cual voy a trabajar, que es la norma asterisco. Bien, entonces acá como dice que sí se satisface, entonces tengo que dar obviamente un u y un v en general. Primero lo que voy a hacer es calcular el cuadrado de la norma de la suma, norma asterisco. Entonces cuando yo sume u con v voy a tener, si nosotros sumamos acá u con v, voy a tener u1 más v1, u2 más v2. Cuando yo quiera aplicar esta norma nos va a quedar 1 más v1 al cuadrado más 3 veces u2 más v2 al cuadrado. Si yo trabajo la diferencia nos queda esto. Si yo trabajo simplemente la norma de u es esto, y si de la norma de v se cambian las coordenadas. Entonces cuando yo sumo acá, entonces como quiero demostrar que satisface, entonces parto por esta parte. Sumo estas dos primeras. Bien. Entonces voy y reemplazo, es reemplazar esto y esto, reemplazar acá, desarrollar estos cuadrados perfectos, multiplicar.
A ver, está bien. Bien, bien. Por aquí, 1 menos 2, 1 más U, más 3U. Sí, bien. Entonces yo reemplacé y después tengo que ordenar. O simplificar, en este caso se simplificaron muchas cosas. Sí, miren, se simplifica este con este. Este con este. Después de sumar este con este. Este 1, ¿dónde está el otro acá? Este 3 uso 2, ¿dónde está? Y por último este con este. Entonces nos quedan 4 términos. Bien, sumaron. Y después que sumamos nos queda esto. Lo reescribo de la forma, reescribo esto, lo asocio y reescribo. Bien, para tener esto. Entonces se cumple la ley del paralelogramo, ¿de acuerdo? Dice acá ver un video junto, así que lo voy a juntar después para ver el ejercicio. Para el ejercicio, para la parte C, que dice grafique las bolas de centro en 0,0 y radio 1 para las 3. Grafíquelas. La bola centrada en 0 va a ser igual a los x, y, que pertenece al 2, de tal forma que x cuadrado más y al cuadrado, no, pero en este caso ya no iría esto. Simplemente la norma de x, y es menor o igual que 1. Esta tenemos que graficarla, pero con la primera norma, con la segunda y con la tercera. Entonces, ¿cómo sería con la infinito x, y que se encuentra en R2? De tal forma, la norma infinito era el máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y. Esto va a ser menor o igual que 1. La 2 es la que todos conocemos. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1, menor o igual a 1. Y la 3, el asterisco, va a ser igual a x, y, que pertenece a R2, de tal forma que, trabaje por favor, que x1 al cuadrado más 3x2 al cuadrado es menor o igual que 1. Bien. Entonces, ¿saben graficar ustedes esto? Pregunta, ¿saben graficar? La 2 sí la sabemos graficar, la que está en medio, ¿verdad? Es el círculo. ¿Bien? Y esto nos va a quedar un cuadrado y esto algo extraño, que lo van a ver ustedes en el video. Por último, el ejercicio nos dice, ¿dónde está? El ejercicio nos dice, calcule el producto interior entre estos dos con ambos productos. Nos pide calcular el producto interior entre estos dos elementos, ubicando estos dos productos interiores. Bueno, el primero que es fácil de ver, que es el 2, sería 1 por 2 más 2 por menos 1, quedaría 0. Y en el segundo hay que tener cuidado, x1 más 3 veces, entonces 2 menos 6. A ver, veamos. 2 menos 6 menos 4, perfecto. Bien, ¿queda alguna pregunta hasta acá?
¿Alguna duda que tengan? ¿Estuvo muy difícil hoy día la clase? ¿O no? Bueno, esa sería la materia de hoy Más, día. ¿Cómo? más o menos. Más o menos. Pero cuando